Muy buenas tardes, hermanos y amigos, a todos los que nos sintonizan por este medio. Es para nosotros un honor estar con ustedes nuevamente, transmitiendo este mensaje, Sembradores del Rey. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder transmitir este mensaje por este medio y así juntos gozarnos estudiando la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos los siervos del Señor, a todos nuestros hermanos que hoy en esta tarde están en conexión y que en muchos lugares de este mundo nos están sintonizando. Nuestro hermano Mendieta, le enviamos nuestros saludos hasta allá, hasta Managua, Nicaragua. Nuestro hermano Enrique Nava y algunos más de nuestros hermanos que no les vemos, pero sabemos que están al pendiente de este programa. A muchos también que nos sintonizan hasta donde llegue este programa. Gracias a Dios que hoy nuevamente podemos estar con ustedes transmitiendo este tema. También no he descargado la aplicación para poder estar transmitiendo así en vivo como nuestros hermanos han estado por Facebook, donde los hemos podido ver. Ya próximamente vamos a estar haciendo lo mismo, tratando por ahí de conectarnos para estar en vivo y así puedan también pues a larga distancia conocer nuestro rostro, como decía el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, a los que nunca han visto mi rostro, pero aquí pues nosotros podemos ver nuestros rostros de cada uno de nosotros a través de estos medios. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración para enseguida, antes de entrar a este tema que ya hemos anunciado, vamos a escuchar un himno y luego ya después vamos a entrar al tema que ya se ha anunciado. Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias porque nos permite poder estar hoy, en esta tarde, nuestro Dios, trayendo un mensaje más. Gracias porque nos da vida y nos da salud, y aún así nuestro Dios también, gracias porque nos sigue bendiciendo para poder traer su palabra, esperando en Dios que este mensaje sea oído por muchas personas y que pueda nuestro Dios encontrar en él, eterno Padre, palabras que les ayuden para buscarle y estar bien con usted. Pedimos bendiciones para todos los que nos escuchan, también para las necesidades que hay en su pueblo y fuera del pueblo, por las ciudades que padecen, como es en Nicaragua, en Guatemala, por nuestros hermanos, sea con todos y cada uno de ellos. Gracias, eterno Padre, porque en esta tarde, una vez más, podemos estar aquí, eterno Padre, en este lugar para traer este tema. Pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues habiendo ya traído la introducción para este tema, hermanos, teniendo la introducción y los saludos. Saludos, hermano Enrique Nava, ya está conectado, dice nuestro hermano. Vamos a escuchar, hermanos, un himno, esperando que tal vez se escuche, porque el micrófono de aquí de la computadora es un poco, a veces no se escucha, pero vamos a ver si se escucha este himno. Así que vamos a poner el himno para que se escuche, y enseguida, después de que se termine, pues vamos a continuar, hermanos, con el tema que ya se ha anunciado de antemano. Así que vamos a escuchar, hermanos, este himno de introducción y luego ya continuamos. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son.
Bueno, una disculpa, tuvimos un problema por ahí con el audio, pero vamos a continuar, hermanos, con este tema que ya estamos listos, hermanos, para transmitirlo, para que así cada uno de nosotros, hermanos, podamos escuchar este tema que se va a presentar en esta hora de la tarde. Muy bien, muy bien. Adelante, hermano. Muy bien. Vamos a ya continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema y ya así ya para listo presentarlo, hermano. Ya están todos en conexión. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? A ver, parece ser que me dice el hermano que no se oye. Déjeme preguntar aquí con el hermano. A ver si se escucha. Ajá. Deja. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Solamente que teníamos aquí un problema en una conexión. Adelante, hermanos, ¿sí están conectados? Hermano, adelante. Adelante, adelante, hermanos que están en conexión. ¿Sí están listos, hermanos? Ok, muy bien, hermanos. Vamos a continuar con el tema y así ya están conectados los hermanos. Muy bien, pues como le decía a nuestro hermano Mendieta, tenemos conexión, hermanos, con tres familias que nos están sintonizando. Y allá en Allende, allá donde fue nuestro hermano Enrique Nava, cuando estaba estudiando en la escuela de predicación en aquellos lugares, están conectados por medio de los celulares. Hay un enlace que se escucha y nuestros hermanos también allá nos están sintonizando, haciendo ese esfuerzo y ese grande sacrificio para escuchar también la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo número 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis amados hermanos y amigos, este es uno de los muchos pasajes que a veces nosotros no queremos escuchar. Hay pasajes de la Sagrada Escritura como Filipenses 4:13 que hasta cantado lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los pasajes, hermanos, favoritos para muchos cristianos, como por ejemplo Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Pero la siguiente frase no nos gusta. La siguiente frase no nos gusta. La siguiente frase dice, y el morir es ganancia. ¿Sí están en conexión, hermanos? Adelante. Adelante, hermanos. Así, ¿sí, hermano? Sí, ok, muy bien. Entonces, decíamos, hermanos, que la siguiente frase no nos gusta, hermanos. Así es, con la carta a los Hebreos dice, está establecido para los hombres, pero no quisiéramos leer las siguientes líneas, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Amados hermanos que nos escuchan y amigos, antes de iniciar con este tema, deseo también hacer hincapié en una pregunta. ¿Alguien de aquí, de la audiencia, alguien que nos está aquí escuchando, tiene alguna cita? ¿En 30 minutos? ¿En 20? ¿En 10? ¿O en 5 minutos? ¿No sabe? Bueno, pues vamos a irlo viendo por el tema. Por el momento dejamos en stand-by esta pregunta y con el tema, al ir avanzando, la vamos a ir contestando. Hermanos, quiero decirles que una de las mayores necesidades de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es la predicación del Evangelio. Hermanos, hay una gran cantidad de enseñanzas bíblicas hoy en día. Hay una gran cantidad de entretenimiento en muchas iglesias, pero predicación evangelística es raramente escuchada en nuestros púlpitos de hoy. Yo creo, hermanos y amigos,
que nos sintonizan, que todo cristiano nacido de nuevo necesita escuchar predicaciones que hablen acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que el Evangelio hace. Porque la predicación evangelística nos enfrenta a las grandes preguntas de la vida y la muerte. Y nosotros necesitamos ser recordados de los temas de la vida y de la muerte. Es por eso que en esta ocasión, este sermón, hermanos, que nos están ya sintonizando y amigos, trata sobre la muerte. La muerte que cada persona que está escuchándome a mí esta noche, también estará usted enfrentando. Porque el texto que hemos leído dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos y amigos, permítanme decirles que la muerte nunca es hermosa. La muerte es horrible porque deja luto en el hogar, porque deja llanto en el hogar, porque deja un vacío o una herida en el corazón que es muy difícil de cerrar, porque deja recuerdos. La muerte es horrible porque visita al recién nacido antes de nacer. La muerte es un enemigo porque visita al joven en su plena juventud. La muerte es un enemigo porque visita al ancianito que ya no tiene fuerzas para vivir. Siempre es horrible. No te dejes que nadie te diga que no lo es. La muerte es el enemigo del hombre. La Biblia llama a la muerte el postrer enemigo en 1 Corintios 15:26. Y sin embargo, es un enemigo que debes enfrentar porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Puesto que vas a morir un día, puesto que vamos a morir un día, necesitamos saber lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Por eso ese es el tema, hermanos, que vamos a ver o estamos ya desarrollando en esta tarde. Tu cita con la muerte. Como asunto número uno, a ver o a tratar, hermanos, primeramente en esta hora de la tarde, primeramente, hermanos, les diré que la Biblia nos dice el origen de la muerte. La Biblia nos dice acerca del origen de la muerte. Quiero trasladarlos allá al Antiguo Testamento. Allá, hermanos, en el huerto del Edén. El huerto del Edén era bello, el lugar perfecto para que el hombre morara. Pero aún sin embargo, hermanos, el pecado y la muerte no habían entrado allí. Entonces Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero también dice la Sagrada Escritura en Génesis, allá en el capítulo número 5, en Génesis, en el capítulo número 5, note lo que dice la palabra de Dios. Dice así, de esta manera, hermanos, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero Adán y Eva, hermanos, Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y murieron espiritualmente en ese preciso momento. ¿Qué pasó? La muerte física comenzó a trabajar en sus cuerpos. La muerte física, desde el momento en que ellos pecaron contra Dios, hermanos, la muerte física comenzó a trabajar en sus cuerpos. Porque cada día, hermanos, que nosotros estamos viviendo, la muerte está trabajando en nosotros. Nuestro cuerpo se está muriendo. Nuestro cuerpo se está terminando.
Por eso, en forma figurada, Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 12, del verso 1 en adelante, como el cuerpo del hombre, el cuerpo del ser humano se va terminando hasta que dice el verso 7, porque del polvo eres y al polvo, hermanos, un día regresaremos. Por eso les escribe tanto a los jóvenes como a todos los que, hermanos, aún estamos con vida: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Sí, jóvenes que me escuchan en esta tarde, jóvenes que están viviendo su plena juventud y que tienen muchos proyectos que realizar adelante, y jóvenes que tienen muchas metas que quieren cumplir. La muerte también te puede llegar a ti en cualquier momento, porque así está establecido por medio de la Sagrada Escritura. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Más adelante vemos, hermanos, o más tarde, Dios enlistó 9 hombres desde Adán hasta Noé y Enoc. Fue que dice la Sagrada Escritura, estos hombres, hermanos, Enoc fue trasladado al cielo, pero, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, desde Adán hasta Noé, pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, acerca de estos hombres? Pues, hermanos, de estos hombres desde Adán hasta Noé, si usted ve en la Sagrada Escritura, la Biblia dice: murió y murió. Dios, con estos textos, hermanos, nos está diciendo lo que Él quiso decir cuando dijo: ciertamente morirás. Entonces, la historia de los reyes de Israel y de Judá, dice la Biblia, ellos vivieron, ellos reinaron, pero también dice: ellos murieron. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 31:14: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Dios dijo al rey Ezequías en el capítulo 38 y en el versículo 1: morirás. Jesucristo con frecuencia habló de la muerte. Él habló de un hombre rico que murió y que fue al Tártaro. Dice la Sagrada Escritura de este hombre que había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, pero también había un hombre que estaba echado a la puerta de lleno de llagas, llamado Lázaro, que ansiaba llenar su vientre de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Dice la palabra de Dios que hubo un acontecimiento que tarde o temprano será para cada uno de nosotros. Ambos murieron y la pregunta es: ¿por qué? Porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Jesucristo les dijo a los fariseos que morirían en sus pecados. Si ellos no se arrepentían, iban a morir juntamente con sus pecados. Hermanos, la Biblia nos dice que la muerte viene por causa del pecado. Cuando el primer hombre pecó, la muerte pasó a todos sus descendientes. Tú y yo tenemos las semillas de la muerte en nuestro cuerpo. Hermanos, ahí está en nuestro cuerpo la semilla, hermanos, de la muerte. Es como, por ejemplo, hermanos, miren, el pelo, hermanos, se nos empieza a poner en ese color blanco, porque nos estamos acercando a la vejez. Así de que tenemos que recurrir a lo que la ciencia ha hecho, como el famoso Iosformen, para que no se nos miren las canas o la barba blanca. Hermanos, el cuerpo se nos va deteriorando, los dientes se deterioran, el pelo se cae, luego se pone canoso, nuestros ojos se debilitan y tenemos que utilizar lentes
Las células cancerosas comienzan a formarse en algunos. Los músculos del corazón se debilitan en otros. La presión arterial sube. He visto niños pequeños morir de cáncer, leucemia y otras enfermedades. Quien quiera que seas, la muerte se dirige a ti. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Gran parte del negocio de un florista es la decoración para los muertos. El vendedor de seguros de vida vende sus pólizas estableciendo que vamos a morir. Cruces a lo largo de las carreteras hablan de las muertes de tráfico. Miles de todas las edades mueren cada año en diferentes tipos de accidentes. Miles más se suicidan. En tiempos pasados, los arquitectos sugirieron esta regla: haz todas las puertas grandes para que quepa un ataúd, así decían. Pero puedes decir, todo esto no me asusta. Puedes decir en esta hora de la tarde, esto no me asusta. No me asusta porque he puesto mi esperanza en Cristo, quien ha vencido la muerte. Pero aún así, si aún no eres un cristiano nacido de nuevo, debes de tener suficiente sentido común para tener miedo. La muerte va a terminar. La muerte, cuando viene, hermanos, termina con todas tus oportunidades para que seas salvo. Y recuerda esto: la muerte puede venir sobre ti muy pronto. Tu ataúd forrado puede estarte esperando en la funeraria ahora mismo. Conocí a un hombre joven que se reía de los sermones. Se sentaba en la parte de atrás de la iglesia leyendo un libro de chistes oculto en una Biblia grande mientras se predicaba. Un día o dos más tarde vi su cuerpo frío y tiesto en un ataúd. La pregunta es ¿por qué? Porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Un himno dice: el tiempo vuela, lograrlo conviene. Jesús te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, pecadores, oh pecadores, venid. Cristo está llamando a aquellos que no se han reconciliado con Él, porque tarde o temprano puede venir la muerte, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Continuamos, hermanos, con el tema de esta noche, tu cita con la muerte, y hemos visto hasta este momento el origen de la muerte. La Biblia nos dice el origen de la muerte, pero vamos a ver un segundo asunto más. Segundo, la Biblia nos dice lo que sucede después de la muerte. ¿Qué le sucede a un cristiano renacido después de la muerte? ¿Qué le sucede a aquel cristiano que muere y que muere en Cristo? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:8, que dice el apóstol Pablo que estar ausentes del cuerpo era estar presentes al Señor. Hermanos, cuando un cristiano muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu va a estar en el Hades, en la parte derecha, que se llama el paraíso. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dijo al ladrón moribundo que fue salvo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos que estamos ya en Cristo, la muerte no aterroriza a un cristiano que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. La señora a un funeral que fuimos en una ocasión, sabía
que estaba muriendo de cáncer. Cuando mi esposa y yo la visitamos hacía unas semanas, pero se reía con nosotros y sonreía mucho. Nosotros vimos la paz que ella tenía porque era hija de Dios. Fue un gran privilegio saber acerca de lo que ella luchó en la vida por servirle al Señor. Pero ¿qué le sucede a la persona no convertida en la muerte? En el capítulo 16 de Lucas dice: murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tormento consiste en el lugar de castigo que aún no es el infierno. El infierno viene después de la muerte, o vendrá después, cuando este mundo se haya terminado y hayamos sido juzgados, para aquellos que rechazan a Cristo y no son renacidos. Sus cuerpos van al sepulcro, pero sus almas van a un lugar de sufrimiento eterno. La Sagrada Escritura dice: e irán estos al castigo eterno, en Mateo capítulo 25 y en el versículo 46. Apocalipsis 21:8 dice: ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y en Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y noche. Amigo que nos escuchas, Dios no ha preparado este lugar tan horrible para ti. Este lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Solamente que en el hombre, en el ser humano, tiene la decisión o de ir a ese lugar de condenación o de ir a la vida eterna. Por eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios. Hay otra oportunidad después de la muerte. Hay otra oportunidad después de que alguien muere sin Dios y sin esperanza. La Biblia nos da claramente un no enfático. Abraham le dijo a ese hombre en el Hades: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Lucas 16:26. El hombre perdido en la eternidad estará en el lado equivocado de la cima entre el cielo y el infierno. Cristo te llama a venir a Él ahora. Después de la muerte no habrá otra oportunidad conforme a la Sagrada Escritura. Tu cita con la muerte. Como tercer asunto, hermanos y amigos, la Biblia advierte de la muerte repentina. Más de la mitad de todas las muertes son repentinas: accidentes automovilísticos, asesinatos, suicidio, guerra y ataques al corazón. Son todos repentinos. La gran mayoría de los que mueren así no tienen tiempo de arrepentirse y confesar a Cristo y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Se van de esta vida y un día se encontrarán con Dios sin estar preparados. La Biblia dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios capítulo 21, versículo número 9. Yo he predicado por casi 15 años. A través de los años he visto gente morir repentinamente que no estaban preparados para encontrarse con Dios. Vez tras vez he sido llamado a conducir servicios funerales para gente que murió sin ser salva. Quiero decirles que siempre es difícil conducir tales servicios. Es imposible darle esperanza a algún pariente en situaciones trágicas como estas, de personas que mueren sin Cristo. Todo lo que puedo hacer es predicar el Evangelio a los que aún viven
todavía. Si usted muriera de repente en los días que vienen, ¿qué te sucedería a ti? Podrás decir, como el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿O irías a la eternidad sin esperanza de estar con Cristo? ¿Será el cielo o el infierno para ti? Esta es una pregunta seria, hermanos. La pregunta más seria que llegarás a enfrentar, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Jesucristo murió en la cruz para pagar la pena completa por tu pecado. Él derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Él resucitó físicamente de los muertos para darte vida eterna. Pero se te tiene que hacer sentir tu pecado y tu necesidad de Cristo. Usted debe de voltearse de su modo de vivir pecaminoso. Tú tienes que encontrar a Cristo en una conversión que cambie la vida. Debes de confesar con tus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si esto haces, amigo que nos escuchan, hay esperanza. Si no, no tienes esperanza para nada. Por lo tanto, te advierto que estés sabido sobre esto, que tarde o temprano te irá a acontecer, y es la muerte, porque nosotros en esta vida estamos aquí y estamos de paso y no sabemos el momento en que la muerte ha de llegar. Para entrar a una relación verdadera con Cristo y con la iglesia, la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo oramos para que seas uno de los que Jesús te salve de una vida sin esperanza y de una muerte sin esperanza? Escuchemos lo que nos dicen estas palabras de este himno y medites en ellas. Si no es cristiano, medite en ella y mire lo que dice las estrofas de este himno. Cuán tiernamente nos está llamando Jesús a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. ¿Por qué esperamos si está abogando? Pide por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Amigos que nos escuchan, la decisión es tuya. Hoy debes de estar aún más consciente de que tienes una cita. Al principio del tema hacíamos una pregunta, y la pregunta es: ¿habrá alguien aquí de esta audiencia que tenga una cita en 30 minutos, en 20, en 10? Hacíamos esa pregunta y se contesta con el tema. Todos tenemos una cita, pero la cita que tenemos no es en el IMSS. La cita que tenemos no es con el Seguro Popular, no es con tu médico en particular. La cita que tenemos es una cita con la muerte. Hermanos que nos escuchan, seamos fieles a Dios. No nos apartemos
del camino de nuestro Dios. Sigamos luchando, sigamos firmes, sigamos adelante, sigamos predicando el Evangelio, porque también nosotros tenemos una cita, porque así dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así de que, como cristianos que somos, como hermanos que somos, cada que nosotros nos encontramos con uno de nuestros hermanos, saludémoslos, démosle un abrazo fuerte, convivamos con él como si fuera el último día, porque hermanos, tenemos una cita, y esa cita tarde o temprano se llegará, porque así está establecido por la palabra del Señor. Sean fieles, como dice un comentario aquí de uno de nuestros hermanos, sean fieles hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10, no temas, o sea, significa no tengas miedo, no tengas temor, no temas en nada. Porque no debemos de temer en nada, porque dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estamos en Cristo. No temas en nada, en lo que vas a padecer. Hay padecimientos, Cristo padeció, los profetas padecieron, los apóstoles padecieron. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel. Ahí está nuestro enemigo, con el cual estamos luchando en contra de él. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Algunos de los cristianos en Apocalipsis fueron encerrados literalmente en la cárcel. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, periodo de sufrimiento, de tiempo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte significa sé fiel aún si te amenazan de muerte. Seamos fieles, hermanos, seamos fieles, porque tenemos también nosotros una cita. No solamente esta cita la tiene el pecador, no solamente, hermanos, también nosotros tenemos esa cita. Hoy hemos visto el tema, tu cita con la muerte, y como primer asunto vimos, la Biblia nos dice el origen de la muerte. Como asunto número 2, la Biblia nos dice lo que sucede después de la muerte. Y como asunto número 3 vimos, la Biblia advierte, o la Biblia nos advierte de la muerte repentina. Esperamos en Dios, hermanos, que este tema nos ayude a meditar, a reflexionar, y ahora sí, hermanos, a echarle muchas ganas y seguirle echando muchas ganas, hermanos, en el camino de Dios, y seguir, hermanos, firmes, hermanos, y adelante, porque todos, hermanos, los que hemos experimentado una muerte, hermanos, de un ser querido, duele tanto, hermanos, duele tanto, duele muchísimo, hermanos, bastante, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, cuando tenía 10 años, los que me están escuchando, yo soy huérfano desde la edad de 10 años, hermanos. Soy huérfano a esa edad de 10 años. Y yo recuerdo, hermanos, cuando murió mi mamá, soy huérfano de mi mamá, de madre de mi mamá. Yo recuerdo, hermanos, cuando murió mi mamá, que ya no la disfruté, hermanos, ya no la gocé, pero yo sé que ella murió en el Señor, hermanos, y nos está esperando en el más allá. Pero, hermanos, es un sufrimiento terrible, hermanos, horrible, duele mucho, hermanos, y jamás se puede olvidar, hermanos, jamás se puede olvidar. Bien, hermanos, pues vamos a continuar en esta tarde, hermanos, viendo un poquito
Vamos a escuchar un himno, hermanos, a ver si se escucha, ya que ahorita me decían que no se escuchaba. Vamos a ver si ahora sí lo logramos escuchar, mientras tenemos por ahí un poquito de tiempo, que ya se nos está terminando, hermanos, rápidamente el tiempo. Adelante, vamos a escuchar ese himno, que ya por ahí ya lo están poniendo. Por el momento, hermanos, saludos. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Dice en la carta a los Filipenses, ya casi en el último capítulo, dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Ahí están, hermanos, los saludos finales. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y así es también, hermanos, hoy con nosotros. Saludamos a todos los santos en Cristo Jesús, que en esta tarde aún todavía nos siguen sintonizando. Saludamos a nuestro hermano John González, que nos escucha allá en Allende, Nuevo León, la ciudad, una ciudad hermosa, hermosa, cerca de las montañas, con uno de sus ríos envidiables con esta calor que está haciendo. Saludamos a nuestro hermano Fidencio, un gran siervo de Dios, que le sirve también a nuestro Dios con todas sus fuerzas, con todo el corazón a nuestro Dios y su familia. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Morales, y está también en conexión. Saludos a nuestro hermano Jorge Morales. También saludamos a nuestro hermano Enrique Nava, que está en sintonía también allá en San Luis Potosí, y a su amada familia también, a su pequeña, no recuerdo ahorita su nombre, Jimena parece que se llama, la pequeña. También le saludamos a Jimena, ya ese tremendo gatito que tienen por ahí tan hermoso, ¿verdad? Entonces saludos a nuestro hermano Enrique Nava y su familia, también a nuestro hermano Mario José Mendieta, que está al pendiente, hermanos, de este programa, y todos aquellos que nos han estado, seguramente sé que nos están sintonizando. Saludos a Lulú Nava, hija de nuestro hermano Enrique. Dios te bendiga, una de las jóvenes también muy trabajadoras ahí en la congregación, también juntamente con su mamá, donde nuestro hermano está predicando la palabra de nuestro Dios. El tiempo, hermanos, se nos está terminando. Nos quedan 15 minutos para terminar con este tema. Así de que vamos a reflexionar un momentito, hermanos, en una frase que hemos estado estudiando, la cual está en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y dice:
La Sagrada Escritura 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre. Dice esa frase de Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre. La palabra agradó significa debido a qué. Y esto, hermanos, tiene relación este versículo con lo que se dijo acerca de Jesús en los versos. La palabra agradó significa complació. Eso es lo que significa la palabra agradó. Por cuanto agradó o complació, ¿verdad? Es complació. La palabra agradó es un verbo que lo encontramos en Mateo 3:17, hermanos, cuando Jesús está siendo bautizado. En el momento de su bautismo se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre, o Dios, hermanos, cumplió su propósito eterno al dar a Jesús su posición exaltada. No fue que Jesús procuró que se le diera esta exaltación de parte del Padre, sino que la recibió amablemente de su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, porque Él y el Padre tienen un solo propósito. El motivo que tenía Jesús para hacer todo lo que hacía era obedecer la voluntad del Padre. Y fue debido a esto, fue debido a la obediencia, a la actitud que tuvo Jesús al morir en la cruz, que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en Filipenses 2:9. Así que es por medio de Jesús y también de sus hijos que el Padre puede producir así el querer como el hacer por su buena voluntad, en Filipenses 2:13. Esto no significa que Dios sea quien hace que todo suceda. Él da a cada persona el derecho de elegir, porque en Josué capítulo 24 versículo 15 dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que Él da a cada persona, a cada hogar, el derecho de elegir, hermanos. Y ahí lo vemos en Josué, que uno de ellos dice, bueno, si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron al otro lado del río, pues sírvanos, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Del mismo modo que Jesús indicó que Él tenía libre albedrío cuando oró en el huerto de Getsemaní en Mateo capítulo 26, versículo número 39. También dice ahí la Sagrada Escritura que en Él habitase toda la plenitud, que en Él habitase toda plenitud. Al Padre Dios, hermanos, le agradó que en Cristo habitase toda plenitud. Así de que esta expresión habitase, su significado es que esta plenitud habita continuamente. La habitación terrenal de Jesús se expresa por medio de la palabra habitó. En Juan 1:14 dice habitó, o sea, una forma que indica habitación que ocurrió una sola vez. La plenitud que habita en Jesús no es plenitud que ocurriera una sola vez, es plenitud de naturaleza continua. La palabra plenitud es empleada aquí y hace referencia a lo completo, tal como lo dice Juan capítulo 1 en el verso 16. Más adelante, hermanos, el apóstol Pablo retomó este tema y volvió a decir en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, hermanos, lo que está diciendo, en Cristo está presente la salvación. En Cristo está presente la resurrección. En Cristo está presente toda potestad, el poder y la manifestación del Padre. También en Cristo existe continuamente hasta el presente
la plenitud de los propósitos de Dios para la humanidad, así como la completa representación de la naturaleza del Padre. En Cristo habitan la plenitud del poder de Dios y la naturaleza divina de la deidad. Habitan de forma completa, sin dilución, manifestándose plenamente. Jesús no carece de atributo alguno. Hay algunos que le quitan el poder. Hay algunos que hablan acerca de Jesús, pero hablan solamente como un ser perfecto. Hablan solamente de él como un buen hombre, quitándole todas estas cosas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el hombre. Así que en el hecho de que él llena toda necesidad de los habitantes de la tierra, se pone de manifiesto que Dios ha hecho habitar en Cristo toda plenitud. Los colosenses, hermanos, no tenían necesidad de volverse a nadie que no fuera Jesús. Y lo mismo, hermanos, se puede decir de la gente de hoy día. Si es salvación lo que necesitan, Jesús la suministra de modo suficiente. Si es ayuda espiritual lo que necesitan, Jesús es el ayudador. Si es enseñanza lo que necesitan, Jesús es el único maestro verdadero. Él es el único salvador del hombre. Por eso Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por eso en Colosenses capítulo 3 versículo 16 Pablo les dijo a los cristianos en la ciudad de Colosas, la palabra de Cristo, las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Cristo more, significa habite, tome residencia, more en casa. La palabra de Cristo, hermanos, debe de morar. Y dice allí, en abundancia. No habla de escasez. En abundancia quiere decir completamente, enteramente. Debe de morar la palabra de Dios en nuestro ser. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Hermanos que nos escuchan, ¿qué mora en tu corazón? ¿Qué mora en su corazón? ¿Qué mora en su corazón? ¿Qué es lo que está morando en su corazón? ¿Mora la palabra de Cristo en abundancia o mora la palabra de Cristo en escasez? ¿Qué mora en su corazón? ¿Qué siente en su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué es realmente lo que mora en tu corazón? ¿Desilusiones? ¿Corajes? ¿Envidias? ¿Qué mora en su corazón? La Biblia nos dice lo que debe de morar en abundancia, hermanos, en nuestros corazones. La palabra de Cristo, las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que debe de morar en cada uno de nosotros. Así, de esta manera podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Cuando la palabra de Dios mora, podemos enseñarnos. Significa educarnos por medio de la instrucción. Exhortarnos significa advertir a otros con el fin de mejorar nuestra situación. Y así, si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, nos enseñamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, pero fíjese cómo lo hacemos en sabiduría. 6 veces se menciona en esta carta la palabra sabiduría. En el 1:9, en el versículo 28, en el 3:16, en el 4:5, en el 2:3 y en el verso 23, 6 veces se menciona la palabra sabiduría. Y con esto, hermanos, podemos cantar
cantar con gracia, cantar con agradecimiento en vuestros corazones al Señor. Cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado en este su programa Sembradores del Rey, viendo como al inicio el tema, tu cita con la muerte, y ahora meditando un momento en la carta a los Filipenses. Nuevamente estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de poder transmitir por este medio este tema, la palabra de Dios, pero también gracias a los hermanos que hacen posible que podamos estar transmitiendo este programa. Les invitamos para que nos sigan sintonizando el viernes de 6 a 7 en su programa Luminares en el Mundo. Gracias, que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios sean con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.